Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Y leo la palabra del Señor. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Pablo ha escrito ya una carta a la iglesia de Tesalónica. Se dice que esta carta del apóstol Pablo que escribe esta iglesia, la escribe más o menos por el año 52 de la era cristiana. Y él está escribiendo esta carta porque él tenía en mente las persecuciones que estos hermanos habían tenido cuando recibieron el Evangelio. El alboroto que se formó tan pronto predicaron el Evangelio. Así que Pablo tenía eso en mente. Y él escribe una carta a estos hermanos para ver cómo están en la fe. Y aunque él ya había recibido buenas noticias, él los anima porque tenían algunas cosas que no estaban claras para ellos. Ellos habían malentendido acerca del día del Señor, de la venida de aquel día glorioso en el Señor. Pero cuando llegamos a la segunda epístola, o a segunda de Tesalonicenses, Pablo ya nos da la impresión otra actitud para con estos hermanos. Y tiene que poner algunas cosas aún que necesitaban ser corregidas en esta iglesia. Mira, mi hermano, la vida cristiana es justamente eso. La vida cristiana es una vida de corrección continua. Dios, por su palabra, se encarga de moldear nuestro carácter, de moldear nuestra manera de pensar, de moldear nuestra manera de hablar. No importa los años que una persona tenga, no importa las canas que tenga, no importa la experiencia que tenga en la vida, no importa el título que tenga la persona. Todos necesitamos, como hijos de Dios, ser cada día mejorados o ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y esta iglesia no era la excepción. Esta iglesia tenía cosas que necesitaban ser corregidas. Y así como en nosotros hay cosas que necesitan mejorar, también hay cosas en las que hay que reconocer, no, este hermano es un buen hermano. Es un hermano piadoso, le gusta ayudar a la gente, le gusta hacer visitas. Y esta iglesia habían hermanos que habían recibido el Evangelio en medio de persecuciones. Así habían recibido el Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez cuando vinieron a oír el Evangelio por primera vez, oyeron el Evangelio porque alguien estaba enfermo en la familia, porque tenías un conflicto con el cónyuge, porque el hijo se accidentó. Generalmente Dios utiliza estas situaciones providenciales que Él mismo las permite con un propósito, para que nosotros le conozcamos. Y Dios se encarga de abrir nuestros ojos espirituales, nuestras conciencias ser alumbradas. Bendito Dios cuando permite estas cosas y la gente llega al entendimiento de saber quién es Cristo el Señor. Ahora, dice el versículo número 3 de segunda de Tesalonicenses 1, dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros.
Y ese es mi primer punto en esta mañana. Esa gratitud que este singular hombre llamado Pablo, quien era un apóstol, tenía para con Dios. Nuestra gratitud al Señor, querido hermano y amigo que nos visitas hoy, es nada más que el reconocimiento a un Dios que es soberano. Es el resultado de reconocer a ese Dios que todo lo gobierna en esta vida. Cuando tienes salud, tú y yo debemos de reconocer que esa salud que tenemos es una gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos orden en la familia y la familia está todo bien, debemos de reconocer que esa es una gracia de Dios que trae paz a la familia. Pero de igual manera, cuando va bien en los negocios, cuando no tenemos deudas, cuando están bien las cosas en el trabajo, uno debe de reconocer que es Dios, la mano bondadosa y misericordiosa del Señor, que está a nuestro favor. Sin embargo, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad o cuando hay pruebas, también debemos de reconocer que Dios permite esas cosas en nuestras vidas con un propósito justo, bueno y santo. El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 37 y 38, dice la Escritura: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? A veces tenemos la idea de que Dios solamente permite lo bueno para nosotros, el bien para nosotros. Pero a veces nos olvidamos de que Dios también permite que vengan pruebas y aflicciones y dolores a nosotros. Porque esa es la manera del Señor, de cómo trabaja con nosotros, cómo nos pule, cómo va perfeccionando su vida en la nuestra. Job, un hombre muy probado por el Señor, dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10, entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job tenía un entendimiento claro de que tanto el bien como el mal venían de parte del Señor. Y por eso es que él dice luego: en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, volvamos a nuestro versículo. Pablo era el fundador de la iglesia de Tesalónica. Y él estaba ahora agradecido a Dios por estos hermanos. Estaba agradeciendo a Dios por estos hermanos. Y parece ser que esa actitud que tenía el apóstol Pablo era una costumbre de él en reconocer a aquellos hombres, aquellas mujeres que eran un don de Cristo para la iglesia, que eran testimonios visibles de lo que Dios estaba haciendo en el corazón de hombres y mujeres en una iglesia local. Esa era la costumbre. Yo doy gracias a Dios en verdad también en esta iglesia local por hombres y mujeres que veo que Dios está inquietando y levantando, y con el ánimo de servir y con el deseo de colaborar, de arrimar su hombro en la viña del Señor. Quiera Dios que levante a muchos hombres aquí, a muchas mujeres, que no sean solamente visitantes, que no sean personas que están de domingo en domingo. Pablo era un hombre que estaba agradecido con el Señor por estos dones que Dios daba en la iglesia. A la iglesia de Roma, él le dice en el capítulo 1, versículo 8: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros.
Él estaba agradecido al Señor por esta iglesia. Y les dice, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. A la iglesia de Éfeso le dice en el capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y ya a la iglesia de Tesalónica, a la misma iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 4, él dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. O sea que Dios no solamente recibía la gratitud de los labios del apóstol, sino que también recibía la oración del apóstol por estos hermanos o por esta iglesia que él había fundado. Recuerden, no podemos desligar que cuando ellos recibieron la palabra, la recibieron en mucha aflicción, en mucha tribulación. Así recibieron las escrituras. Qué diferente como cuando uno viene el domingo, toma el carro, llega, se sienta, oye y se va. No hay problema, no hay deuda, no hay situaciones difíciles. Pero volverse cristiano en los tiempos de Pablo era sinónimo de persecución, de cárcel, de azote o de muerte. Ese era el evangelio en aquel entonces. No era fácil ser cristiano. No era fácil. Habían persecuciones. Es decir que cuando alguien venía al evangelio, literalmente era condenado a sufrir. Porque tenían que andar ocultos, a escondidas, corriendo por todos aquellos que estaban en contra del evangelio. Así que Pablo dice en primera de Tesalonicenses, les dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Ahora quiero que noten algo en este versículo. En la primera carta, Pablo les hace saber que está agradecido a Dios por ellos y que está orando por ellos. Y la oración de ellos era en tres sentidos. En primer lugar, dice la Escritura, por la obra de la fe. En segundo lugar, por el trabajo de amor. Y en tercer lugar, por la esperanza en Cristo. Esas eran las cosas por las cuales Pablo oraba por estos hermanos. Y es en realidad la obra de Dios en medio de su pueblo lo que hace la diferencia entre una iglesia y otra iglesia. ¿Cómo está obrando Dios en una iglesia? ¿Cómo está obrando Dios en otra iglesia? Eso es lo que hace la diferencia. Mira, la diferencia en la iglesia no lo hace la batería. La diferencia en la iglesia no la hacen las voces, ni las guitarras, ni el piano, ni el órgano. Hay gente que a veces está pendiente de la música y que si es así, si es acá, y si es con palmas o si es sin palmas. Como que si la iglesia dependiera de la música. Qué triste cuando las personas en su inmadurez piensan que una iglesia depende de estos artefactos. Realmente el creyente es alguien que ha aprendido a depender de Cristo. Ha aprendido a depender de Dios en todas las circunstancias de su vida. En tiempos de abundancia o en tiempos de escasez. En tiempos de salud o en tiempos de enfermedad. Es en realidad la obra del Señor en nosotros. Dice la Escritura en el libro de Filipenses 2:13,
porque es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Es Él. Es Él. Ahora, Pablo tenía una gratitud a Dios por estos hermanos. Ahora yo quiero ver cuál era el motivo de esta gratitud. Dice el versículo 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, cosa por la cual él ya había orado, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Y aunque aquí no menciona la esperanza, en todo el contexto se deja ver que estos hermanos eran una iglesia que estaba esperando en el Señor. Esa era la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que aguardaba en el Señor. Pero ¿cuál era el motivo de su gratitud? Recuerden que estos hermanos habían recibido el Evangelio en medio de persecuciones y pruebas. Aquellos que rechazaron el Evangelio, los enemigos de la cruz de Cristo, persiguieron a estos cristianos, persiguieron a estos que creían ahora en el Evangelio y aún los estaban oprimiendo en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta. La persecución no había parado, la opresión no había parado. Ellos habían creído en el Evangelio y tenían persecuciones. Entonces, Pablo tiene un motivo por qué estar agradecido a Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 4 al 8. Dice la Escritura, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Ahí está cómo ellos recibieron el Evangelio. No fue cosa fácil para ellos decir, somos cristianos. Estaban expuestos a ser arrastrados, a ser metidos presos, a ser humillados, a ser llevados ante las autoridades, a ser avergonzados públicamente. A veces yo me pongo a ver la vida cristiana que tenemos y yo digo, qué vida tan sencilla y fácil que tenemos. Qué suave es la vida cristiana aquí y decir, somos cristianos. En esos tiempos, ser cristiano era muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, ¿cuál era el motivo de la gratitud del apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar, que la fe de ellos estaba aumentando. Qué increíble en medio de esas cosas, ¿no? Porque dice el versículo 3, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Qué increíble. Qué precioso. Estaban siendo perseguidos y la fe de ellos aumentaba. Todos deberíamos estar al menos preocupados y preguntarnos si nuestra fe está aumentando. O está igualita que hace 10 años atrás. O está igualita que hace 5 años atrás. Debemos preguntarnos cómo está nuestra fe. Si estamos aumentando en la fe. Deberíamos hacernos esa pregunta. Esta fue una pregunta que los apóstoles le hicieron a Cristo.
Ellos estaban preocupados por su fe. Y de hecho le dijeron al Señor en Lucas 17:5, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Tú le has dicho al Señor algún día, Señor, aumenta mi fe? Deberíamos orar al Señor y pedirle como pedían los apóstoles. A veces queremos las bendiciones, que se arreglen los problemas, que suplan nuestras necesidades, que el Señor nos ayude. Queremos un auxilio de cualquier lado. Pero no vemos nuestra fe como está. No la vemos. Ellos dijeron, aumentanos la fe. En Mateo 17, versículo 19 al 20, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado, tú sabes, en chiquito, Señor, le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Ellos habían orado, habían como ido a, parecía que esa es la clave, ¿no? Ir y orar y ya, problema solucionado. Y a veces podemos actuar de esa manera. Decimos, no, es que estamos orando, yo ya oré. Pero no había fe. Ellos oraron, pero sin fe. O con poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Para el Señor era suficiente una fe pequeña. Porque si tu fe pequeña está en Cristo, eso es suficiente. Pero a veces nuestra fe está puesta en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestra juventud, en nuestro capital económico, en nuestro trabajo, o en papi o en mami, o en nuestros estudios o en nuestra profesión, o en la pensión que recibimos. A veces nuestra fe está cimentada en fango o en arena. Pero si el Señor te quita aquello de lo que tú dependes, entonces vemos dónde está nuestra fe. ¿Cómo crecer en fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Señor, aumentanos la fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudimos echarlo? Por vuestra poca fe. ¿Cómo aumenta entonces nuestra fe? Pablo aquí está orando por la iglesia de Tesalónica y está agradecido al Señor porque habían aumentado en la fe en medio de las dificultades. La respuesta está en Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí viene la respuesta. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así viene la fe. Cuando la gente se expone a la predicación del Evangelio, cuando la gente se expone a escudriñar las Escrituras, cuando la gente se expone en verdad a hacer un estudio concienzudo de la palabra de Dios, a investigar lo que la Biblia dice, cuando le dedicamos tiempo a las Escrituras, la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Cristo. Pero la otra cosa que dice el versículo número 3, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y dice luego, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Yo me he puesto a pensar y he tratado de colocarme en los zapatos de algún feligrés de la iglesia en Tesalónica.
alborotan la ciudad, recibo el evangelio, estoy asustado que me pueden meter preso, meterme a la cárcel. Y mi amor por los demás está creciendo, mi fe en el Señor está creciendo. Eso es gracia, gracia de Dios. El amor de ellos por los demás iba en aumento. Esta había sido la oración de Pablo por ellos. En 1 de Tesalonicenses 3:12 dice: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Ponte a pensar tú, ¿qué sería de una iglesia en la que tú llegas y tú notas facilito que hay amor? Tú vas a notar la calidez, la amabilidad, la cortesía, la camaradería. Pablo había orado para que el amor de los hermanos en esta iglesia fuera evidente. Fuera evidente. ¿Qué tan importante es el amor en la iglesia? ¿Te has puesto a pensar eso tú? ¿Qué tan importante es el amor en la iglesia? Porque el amor puede ser solamente una palabra, la gente se inspira el 14 de febrero, el día de San Valentín, y para muchos el amor es un sinónimo de corazón. Eso es amor. Y por ahí sacaron unas frases del mundo que amor es, y amor es esto y lo otro, y se inventaban tantas tonterías. Pero el genuino amor, el amor de Cristo, es evidente. Juan capítulo 13, versículo 35, dice la Biblia: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Sabes cómo la gente de afuera va a conocer que somos discípulos del Señor? Si nos amamos los unos a los otros. En eso van a conocer. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En resumen, lo que Juan está diciendo aquí es: así como Dios nos amó entregando a su Hijo para que nosotros vivamos, nosotros entreguémonos por los demás. Entreguémonos, démonos. Consideremos al otro como superior a nosotros mismos. Pero cuando llegamos al versículo número 4, ahora Pablo ya no solamente que agradece, sino que este era un hombre que testificaba de esta iglesia a otros. Qué precioso eso, ¿eh? A mí me ha tocado a veces, no, el hermano tal, mira, anda confiado, este hermano es así, y todo lo positivo y bueno. Qué bien. Pero a veces también, mira, vas a hacer negocio con él, ten cuidado con él. Qué triste. Pablo estaba tan agradecido con el Señor por estos hermanos, por esta iglesia, que eso a él lo llenaba de un orgullo santo. Él se jactaba de esa iglesia. Mira, esta iglesia la fundé, hablé el evangelio, recibieron el evangelio en medio de la persecución y míralos cómo se aman. Mira cómo han crecido en la fe. Mira cómo han madurado.
Eso lo llenaba a él de ese orgullo santo. Estaba agradecido con Dios. Pablo estaba tan agradecido con el Señor. De hecho, él ya menciona esta gratitud al Señor por esta iglesia. Pero el testimonio que él quiere dar de esta iglesia era de manera particular por la firmeza o por la perseverancia que ellos en medio de las pruebas y aflicciones tenían en Cristo. Yo he conocido de muchas personas a lo largo de mi ministerio pastoral. Y muchos, cuando han venido la prueba, la lucha o la dificultad, en vez de buscar del Señor, se van de la iglesia. Se ahuyentan de la iglesia. En medio de la prueba, ya en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice la Escritura, Pablo aconsejando a esta misma iglesia, dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Y dice él, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Mira, ustedes son mi gloria. Ustedes, hermanos, son mi gozo. Porque he visto lo que Dios ha hecho en ustedes. Él estaba con el corazón contento, ancho, grande. Rebosaba en felicidad de ver el testimonio de estos hermanos. Hermanos que, por cierto, era una iglesia pobre. Era una iglesia pobre la gente en Tesalónica. Pero ¿qué era lo que lo llenaba de orgullo a Pablo? Bueno, es lo que acabamos de decir hace un momento, la perseverancia o fe en el Evangelio. Eso lo llenaba de orgullo. Dice la Escritura en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y así debería ser todo creyente. No retroceder. Por eso yo te exhorto, querido hermano, a que perseveres fiel al Señor. Te exhorto, querida hermana, a que no claudiques frente a la escasez, frente a las luchas, a las pruebas que la vida y el Señor permiten que lleguen a nosotros. No retrocedas. No retrocedas. Y hay un motivo especial por qué no debemos retroceder. La Biblia dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mira, cualquier situación, por más crítica que esté en nuestras vidas, no se compara con la gloria venidera. No se compara a la gloria que nos ha de ser revelada. No se compara la eternidad en la presencia de Cristo. No se compara. Si debemos sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, pues gloria a Dios que Él nos fortalezca para seguir padeciendo por medio de Cristo. Ahora, si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta y muy claro, es que el padecimiento de ellos era por causa de Cristo y de su Evangelio. Ese era el padecimiento de ellos. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice Primera de Pedro 4:15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Aquí estamos hablando del sufrimiento por causa de Cristo, no del sufrimiento por causa de tu pecado, no del sufrimiento por causa de tu insensatez o de tu imprudencia, no por el sufrimiento a causa de tu desobediencia. Estamos hablando del sufrimiento por causa de Cristo. ¿Cuál es nuestro sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Si estamos sufriendo por causa de Cristo, bendito Dios. Bendito Dios. Analiza por qué sufres o cuál es el motivo de tu circunstancia difícil. Pero sea lo uno o lo otro, en todo ello Dios va a ser glorificado. Finalmente, el versículo 5 de Segunda de Tesalonicenses 3 dice lo siguiente. O el 4 termina: por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Y el 5 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Es interesante ver cómo en este texto ese sufrimiento y la persecución que tenían estos hermanos en la iglesia de Tesalónica era algo providencial que venía de parte de Dios. Porque el texto nos dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Muchas veces frente a las aflicciones o adversidades de la vida como cristianos, nos podremos amedrentar. A veces me ha tocado meditar en los minutos finales de la vida de Juan. Juan no el apóstol, Juan el Bautista. Porque este hombre estaba en prisión, estaba en la cárcel, y estando encarcelado, él no sabía lo que iba a pasar con él. Herodes se había congraciado para con este preso singular, pero la amante de él, Herodías, lo rechazaba y lo aborrecía. Yo me pongo a pensar en los minutos finales de este hombre, cuando lo tienen que sacar del calabozo y llevarlo para una guillotina. Es fácil a veces cuando lo leemos. Otra cosa es cuando nos ponemos en los zapatos de un mártir de las Escrituras. Y este hombre estaba muriendo o murió por causa de Cristo y del Evangelio. Dice la Escritura en Filipenses 1:28: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. O sea que esa misma adversidad que los hermanos estaban padeciendo era el juicio de Dios para los adversarios, para los enemigos, pero al mismo tiempo esa prueba era una señal de salvación para los que la soportaban en Cristo. Para los que soportaban la aflicción por causa de Cristo y de su Evangelio. Y eso, una vez más, es gracia. Porque solamente podemos soportar la aflicción, el dolor, la necesidad, cuando el Señor nos fortalece. Por eso, mi hermano, mi hermana, te animo a que te fortalezcas en Cristo. En Él. Solo en Él.
Pedro habló también acerca de las aflicciones que padecemos. Y en 1 de Pedro 1:6 dice la Escritura: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, estaba sufriendo persecución, tenían adversidades, habían pruebas, luchas. Pero dice Pablo: tranquilos, hermanos, esa es una señal de Dios, del justo juicio de Dios. Esa persecución que en ellos representaba una perseverancia en Cristo era la señal de que Dios estaba con ellos. Pero al mismo tiempo, a esos perseguidores era parte del justo juicio de Dios para con los malhechores. Termino con este texto. En Hechos capítulo 14, versículo número 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra, esa frase ahí, es necesario. Eso es lo importante en ese texto. Es necesario. Si tú estás pasando por alguna dificultad a causa de Cristo o de su evangelio, eso es necesario. Tal vez Dios quiere moldear tu carácter. Tal vez Dios quiere tratar con tu orgullo. Tal vez Dios quiere hacerte ver la situación en la que te encuentras. Dios se va a encargar de moldearnos como Él quiera hacerlo. Somos como ese barro en sus manos. Somos ese barro en manos del alfarero. Bendito Dios que se acuerda de nosotros y nos moldea. Bendito Dios que permite que vengan pruebas y aflicciones a nuestras vidas y las soportemos. No reniegues de las pruebas. Mira el plan de Dios, mira la voluntad de Dios. Discierne. Eso es necesario. A manera de aplicación, en esta mañana, en primer lugar, seamos gratos al Señor por los dones que Él ha puesto en nuestra iglesia local. Pero lloro a Dios que tú también seas ese instrumento en las manos del Señor para que tú seas útil en el reino del Señor. Sé fiel a Cristo. Así que seamos gratos al Señor. En segundo lugar, permanezcamos firmes en el Señor. Esa firmeza no tiene nada que ver con nuestra fuerza de voluntad ni con nuestro carácter. Esa firmeza tiene que ver con nuestra dependencia de Cristo, nuestra dependencia en el Señor. La firmeza en Él no depende de cuántos años tengas tú en el Evangelio. Depende de cuánto tú dependes de Él. Esa es una característica del verdadero cristiano. No dependemos de nuestros trabajos, de nuestra profesión, de nuestros clientes o pacientes. No dependemos de nuestra fuerza ni de nuestra salud. El cristiano depende del Señor. Dependamos de Él. Y finalmente, la tercera aplicación que tengo, si tú estás en alguna dificultad, considera que eso es necesario de parte del Señor. Considera que eso es necesario.
tus necesidades o luchas son necesarias. Analízalo, si no es por causa de Cristo el Evangelio, y corrige. Corrige todo aquello que no está bien en tu vida. Vamos a orar al Señor.